A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Todavía, señores y señoras, estamos frente a un problema serio desde el punto de vista económico. Ya hemos estado analizando el problema del desempleo, el empleo, con un invitado especial que conoce sobre el particular. Pero el problema macroeconómico sigue siendo muy serio en el país, independientemente del convenio y del programa que tiene el gobierno nacional firmado con el FMI y los multilaterales de financiamiento. No obstante todo eso, no obstante que el FMI está aquí ya su misión para hacer una evaluación de cómo marcha el programa, independientemente de eso, los problemas macroeconómicos, los problemas son serios. En una economía dolarizada, el país, la economía necesita más dólares, y no dólares tanto de deuda, sea el sector privado, sea deuda al sector público, al gobierno nacional, porque la deuda de una u otra forma hay que pagarla, sino que hay que obtener dólares en forma permanente, y eso son las exportaciones de bienes y servicios, y también la inversión extranjera. Para tratar el tema de un sector importante para el país, de un sector que tiene enormes posibilidades de desarrollo y de atraer inversión extranjera en el país por cantidades y montos importantes, hemos invitado a un distinguido amigo, Santiago Yepes, que dirige el sector minero, el gremio del sector minero del Ecuador. Gracias, Santiago, por estar con nosotros en este programa. Cuéntame, el sector tiene grandes posibilidades de desarrollo. Hay una información pública de que en los próximos 3 años, si es que hubiera una política minera sólida del gobierno, sólida, que brindara confianza a los empresarios privados extranjeros fundamentalmente, para practicar una política de apoyo a la gran minería y de combate a la minería ilegal, pues, ¿verdad? Y que esa información pública es que pueden venir como 10.000 millones de dólares en los próximos 3 años. ¿Para qué? Para mejorar toda la actividad minera de producción, oro, plata, cobre, y no solamente ser beneficiario de esa inversión extranjera, sino que eso permite exportar y tener más dólares en la economía. Eso implica aumentar la actividad económica no solamente del sector, sino toda la economía por las ramificaciones que tiene, y brinda empleo, y de esa manera, junto con otras medidas en otros sectores, el país puede ir saliendo de la crisis macroeconómica que está. Dime cómo está el sector, cómo ve las posibilidades para nueva inversión, etcétera. ¿Qué requisitos se requieren para que el empresario privado no se sienta con ciertos temores por esta política débil en materia minera del gobierno nacional? Santiago, bienvenido. Muy buenas César, noches. muchas gracias, buenos días. Un saludo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Ajá. Creo que, como tú bien dices, el Ecuador es un país que de alguna manera es un país dolarizado, requiere por lo tanto generar una política de atracción de capitales. Sí. El sector minero sin duda es la gran posibilidad de hacerlo. Ya. Queremos resaltar el hecho de que el presidente Moreno hace un par de meses indicaba que el 2018 fue el año récord de inversión extranjera desde que estamos dolarizados. Ajá. Esto evidentemente es cierto. A eso hay que añadirle que el 53% de la inversión del 2018 corresponde exclusivamente a minería. A minería. Esto nos hace ver primero el gran potencial que hay. También es importante indicar que al momento en el Ecuador no existen proyectos industriales en producción. Ya.
Lo que ha existido hasta el momento es sin duda una pequeña minería, una pequeña minería importante que le ha dado al país hasta ahora el 1.4% del PIB, pero solamente la entrada a fin de este año 2019, la entrada en producción de dos grandes proyectos, el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, ambos en la provincia de Zamora Chinchipe. Eso es oro. El proyecto Fruta del Norte es un proyecto subterráneo de oro y el proyecto Mirador es un proyecto a cielo abierto de cobre. La entrada en producción de estos dos grandes proyectos, primero le va a llevar al Ecuador a producir el 4% de aporte minero al PIB. Interesante. Que es un tema importante. Solamente dos proyectos. A eso sumarle que el país va a entrar a una era de producción minera industrial. Esto quiere decir de alguna manera que la gran posibilidad de que el sector minero industrial aporte a la economía nacional es sin duda ya una realidad. Creo que es importante indicar primero que el sector minero industrial es un sector altamente demandante de capital. Adicionalmente es un sector de un altísimo riesgo. La ley de minería ecuatoriana nos habla de que tenemos 4 años para realizar exploración inicial, 4 años de exploración avanzada, más 4 años de evaluación económica. Esto quiere decir prácticamente 12 años de investigación científica antes de pasar a una fase de producción, donde empezamos con las etapas de construcción de los proyectos, ¿no? Y para eso se necesita una política minera del gobierno de largo plazo, sólida, que dé certidumbre. Porque si no, el empresario privado dice, voy a correr riesgos. ¿Y por qué voy a correr riesgos si es que veo una política minera muy zigzagueante del gobierno nacional? Correcto, César. Después de que entramos en producción, vale la pena indicar que la media mundial nos habla que de cada 1.333 proyectos de exploración, solamente 3 terminan siendo proyectos exitosos de producción. Esto quiere decir que el territorio nacional que se destine a la exploración no necesariamente pasará a una etapa de producción. Por lo tanto, es totalmente cierto que se requiere inversión, que se requiere certeza jurídica de largo plazo. No podemos de alguna manera pretender que empresas internacionales vengan al país, inviertan a riesgo y cuando sus proyectos han pasado ese riesgo, ya entrando en una fase de producción, venga, por ejemplo, una consulta popular, que es lo que ha pasado con el proyecto Loma Larga en la provincia de La Suay. Que se pretenda de alguna manera coartar el derecho a esta seguridad jurídica, generando consultas populares locales en temas de interés nacional. Este tema, sin duda, César, hay que analizarlo con detenimiento. Es un tema sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que el recurso natural es un recurso de todos los ecuatorianos. Así es. No solamente de la población. Sin duda. Que cree que está influenciada por efectos no positivos de un proyecto minero. Este es un tema clave. Nosotros consideramos como sector minero, primero, que la Constitución acoge al sector minero como una industria de interés estratégico nacional. Esto quiere decir restrictivo del gobierno central. La otra es que los yacimientos y recursos naturales que tenemos en el país son de propiedad de todos los ecuatorianos. Una posición de las comunidades, de alguna manera, totalmente valedera. Es necesario recalcar que la posición de las comunidades es fundamental para el desarrollo de los proyectos, pero esta posición y esta voz tiene que encaminarse de acuerdo a los mecanismos que la propia ley y la Constitución determinan. De ninguna manera la aplicación de una consulta popular local puede detener un proyecto del gobierno central de interés restrictivo de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, una consulta popular de un tema, por ejemplo, el petróleo, no puede ser llevado a cabo de una manera local. Ahora, fíjate, Santiago, hay una serie de personas, entre ellas pues el respetable prefecto nuevo elegido Pérez en el Azuay y algunas otras personas creen que sencillamente no se puede hablar porque no son compatibles una industria extractiva como la minería con el medio ambiente sano. Creen que los dos son enemigos, que la industria extractiva de la minería lo que hace es destruir el medio ambiente, sencillamente los ríos se contaminan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que desde el punto de vista de las nuevas técnicas de producción, de lo que era hace 40 años, hay un progreso extraordinario que parece que no perciben todas aquellas otras personas que andan promoviendo una consulta popular en tal o cual población. Pues, cuéntanos algo sobre eso. ¿Cuán amigables son las técnicas ahora de producción en minería? Bueno, yo creo que la pregunta también es de alguna manera engañosa. El preguntar, minería
o agua es una pregunta probablemente del pasado. Ajá. Si es que a mí, que tengo una relación muy cercana con el sector minero, me preguntan o minería o agua, yo también me voy a pronunciar por el deseo de mantener el agua en las mejores condiciones. Pero el sector minero industrial viene realizando técnicas de avanzada que permiten de alguna forma realizar actividades mineras al mismo tiempo que cuidar el agua. Yeah. Si es que a mí me preguntan cuáles son los puntos de confluencia que existen entre el sector minero y el sector, llamémoslo, social, anti-extractivismo, están los dos temas primordiales, el cuidado del agua Yeah. y el cuidado del medio ambiente. Yeah. Nosotros, por una normativa legal, tenemos la obligación de cuidar el ambiente y de regresar las aguas a los cauces en condiciones aptas para el consumo humano, incluso mejores de las condiciones de las que recibimos nosotros del agua. Yeah. Adicionalmente, el tema del cuidado ambiental es un tema primordial. Yeah. Creemos sin duda como sector minero que un tema mayor, un bien de interés mayor, es sin duda el tema del agua y es un tema del cuidado de la naturaleza. En ese sentido, se vienen desarrollando técnicas sumamente importantes que nos hacen posible hablar de minería y agua, de minería y agricultura, de minería y turismo. Simplemente referirme, César, a algunas cifras que nos da la Autoridad Única del Agua del Perú, un país altamente industrializado en temas mineros. El 85% del agua industrial destinada a ese uso corresponde a la agricultura. Yeah. El 3% corresponde a uso para la minería. Esto finalmente nos hace ver, primero, que la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que podemos tener técnicas de recirculación y uso eficiente del agua, pero sobre todo, un hecho cierto, para generar 1 kilo de oro, usamos menos agua que para 1 litro de leche, menos agua que para desteñir un pantalón blue jean. Eso sin duda nos hace ver la tecnología que existe, pero sobre todo pensar y cuestionarnos qué tipo de minería queremos en el Ecuador. Nosotros queremos un tipo de minería de avanzada, con las mejores compañías, sin duda con la mejor tecnología, que evite esos riesgos y esos pasivos ambientales que sí se han generado en el pasado en actividades mineras. No queremos que pase en Ecuador lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, la ruptura de una presa de relaves que ha causado daños gigantescos. El tema es utilizar la mejor tecnología, pero que sobre todo sea el gobierno nacional el garante de que esas actividades se realicen de la mejor manera. Ahora, cuéntame una cosa, ¿qué es lo que el sector tuyo le ha estado sugiriendo al gobierno en materia de una política minera de largo plazo? Yo percibo de que, por ejemplo, esto de que unas personas, por lo más respetables que sean, pero empujar, digamos, consultas populares aquí y allá sobre el asunto de minería, no creo que sea adecuado por parte de esas personas, pero la pregunta es, ¿el gobierno qué posición tiene? Porque no es posible, no creo que el gobierno se siente, no haga nada y deje que una serie de personas, por más respetables que sean, comiencen a armar consultas populares de aquí y allá para cerrarle el paso a estas grandes posibilidades de tener más crecimiento económico, más empleo, más dólares que entran en la economía, teniendo presente lo que tú dices, que sencillamente hoy por hoy las técnicas de producción son mucho mejores y son amigables al medio ambiente y al agua, que preocupa pues a todas esas comunidades. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay que sugerirle al gobierno para que se mueva en una dirección que permita tener pues ese volumen de inversión mucho mayor? Tú decías que el presidente ha dicho, hemos tenido el año pasado este volumen de inversión enorme. Ok, presidente, queremos traer, yo qué sé, pues 10.000 millones más para este sector, pero se necesita esta línea. ¿Qué es lo que han sugerido al ministro Pérez, por ejemplo, y al gobierno nacional, pues, para poder, Santiago, decir, y empresarios privados, ahora sí, esta es la línea, nadie va a alterar la línea, así que tengan la confianza y traigan todos los recursos necesarios para hacer la explotación en grande en materia minera? ¿Qué dices ahí? César, primero creo que es importante indicar que las cifras de las cuales tú hablas son reales. Se prevé de parte de cálculos realizados por el propio gobierno nacional que entre el 2017 y el 2021 efectivamente el sector minero generará 10.000 millones de dólares para el Estado. Se habla de 5.000 millones de dólares, 5.200 millones de dólares en inversión extranjera hasta el 2021, más de 3.200 millones de dólares en exportaciones y más de 1.200 millones de impuestos pagados directamente al Estado. Esto obviamente con una generación de al menos 90.000 puestos de trabajo.
Esto sin duda requiere de una política de largo plazo. Ya. Cuando yo hablaba con la ministra Aurora Williams, la ex ministra de Minería de Chile, y le preguntaba cómo ha hecho Chile, un país que ha pasado de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, pero sobre todo que ha mantenido una política coherente hacia adelante, en el cual el cobre ha sido el eje fundamental de la actividad minera, de la actividad económica de Chile. Ella me decía, pues ver a la industria, primero a larguísimo plazo. Yeah. Hay minas en Chile que tienen más de 100 años de producción. Evidentemente esto no se puede dar con una visión de corto plazo. Claro. Esto hay que hacerlo con una política de gobierno, una política de Estado, en la cual no importe cuál sea el gobernante de turno, la ideología, cualquiera que este sea, claro. Sino que efectivamente veamos al país 20, 30, 40, 50 años hacia adelante. Que se prevea de alguna manera, porque el tema, César, de haber generado una consulta popular sobre el hacer o no hacer minería industrial en un cantón de la provincia de La Suay, no le va a afectar solamente a la minería. Todo el país le Se afecta. ha abierto la puerta para que cualquier comunidad pueda de alguna forma solicitar una consulta popular sobre un tema de interés nacional. Claro. Lo que requerimos, por lo tanto... Y el problema que surge ahí es todas aquellas compañías que ya recibieron la autorización del gobierno nacional según un marco legal X. Ahora resulta que viene la consulta y dicen no. Entonces, ¿qué significa? Que ese empresario, si yo fuera empresario extranjero, créeme, me hacen eso, yo demando al Estado ecuatoriano. Sin duda, Lo demando y lo demando. El tema ha sido, por ejemplo, me voy a referir exactamente al proyecto en el que ha habido una consulta popular, que es el proyecto Loma Larga. Este proyecto ha invertido más de 70 millones de dólares desde hace 19 años. Ya. El momento que va a entrar en producción, como tú bien dices, se genera una consulta popular y le dicen, bueno, usted no puede realizar el proceso de explotación. Bueno, pero ¿y mi inversión pasada? Claro. El tema es, ¿qué le estamos nosotros diciendo entre líneas al inversionista extranjero? Venga, invierta a riesgo 10, 15, 20 años, pero y luego va a perder la cuando plata. haya una consulta popular, nosotros no podemos garantizarle esa inversión. Claro. Eso es terrible. El tema sin duda debe pasar por una ratificación del gobierno o de alguna manera una emisión de algún criterio de la Corte Constitucional, en el cual se indique que no es posible llevar a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional, pero sobre todo una política clara y coherente. No estamos pidiendo de ninguna manera que el gobierno central interceda en las funciones legislativas y judiciales, pero que existan al menos acuerdos mínimos necesarios para poder avanzar como país. Este tema sin duda, tengo que decirlo, César, ha venido siendo acatado y escuchado por el señor vicepresidente Otto Sonnenhorstner, el quien ha recibido a las 20 empresas mineras más grandes hace aproximadamente un mes, y nos ha dicho, vamos a avanzar con el desarrollo del sector minero. Vamos a hacerlo de manera responsable. Vamos a hacerlo conjuntamente con un mantenimiento y un desarrollo de la naturaleza y un cuidado óptimo del agua. Las empresas que estamos aquí, dentro de las cuales hay empresas de clase mundial, hemos aceptado la invitación, pero obviamente estas palabras que ha venido diciendo el gobierno central a través del señor vicepresidente tienen que plasmarse en hechos reales. Por ejemplo, la determinación clara de cuándo aplica o cuándo no aplica la consulta previa a las comunidades ancestrales o indígenas, que parte de un convenio que es del 169 de la OIT, y adicionalmente que se determine con claridad cuándo cabe una consulta popular y sobre qué temas. Sobre todo esos son temas importantes que deben dar claridad al inversionista, pensando en que son inversiones intensivas y de largo plazo. Ahora, fíjate, yo digo, bienvenida a todas esas declaraciones del señor vicepresidente. Ahora, lo que hay que esperar es que realmente, como tú dices, el gobierno que tiene un presidente, que es Lenín Moreno, sea el que tome las acciones específicas compatibles con la declaración del vicepresidente. ¿Para qué? Para que crea un ambiente de certidumbre para los empresarios privados extranjeros. Mientras no hay esa certidumbre, yo lo que veo es sencillamente que este volumen de inversión que uno supone o que no supone, pero que es real, que puede venir al Ecuador desde afuera, nuevas técnicas de producción, dinero, dólares, sea por la inversión, sea por la exportación, sea porque va al gobierno a alimentar la caja fiscal, de repente se debilita. Y uno de los sectores importantes para sacar, junto con otros factores y otras acciones, de la crisis del Ecuador, se puede debilitar, pues. Y eso sencillamente sería lamentable como Ecuador, pues, ¿no? Pues todos estamos con un problema serio, por ejemplo, de desempleo, empleo, y uno dice, bueno, ¿qué hago para crear más empleo?
Entonces uno dice, bueno, gobierno, tienes que tener una política económica, financiera en todos los sectores, correcto, que sean sólidos, que den certidumbre al empresario extranjero y nacional para hacer inversiones. Ningún empresario, como tú decías, va a meter dinero, 1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares, cuando no ves certidumbre en el futuro. Mañana puede perder la plata porque hay cambios de política, etcétera. Entonces, uno dice, ¿qué otros proyectos tú ves que se pueden producir si hubiera una política en el sentido que estamos esperando de que haya pues sólida, que dé confianza a nivel internacional para las empresas extranjeras en el sector minería? ¿Qué otros proyectos? Porque el territorio nacional no está pues suficientemente explorado como es Perú, como es Chile, ¿verdad? ¿Qué parte del territorio nacional nos falta explorar? Por ejemplo, César, Santiago. Yo creo sin duda que lo que has dicho es un tema sumamente claro. La necesidad del Ecuador de atraer inversión, de generar dólares en exportación es un tema real. Hay que propiciar, por lo tanto, que grandes empresas sigan viniendo al país. Ahora, si tú me dices dónde podemos explorar, pues básicamente podríamos explorar todo el territorio nacional, excepto aquellas zonas que por la consulta popular de febrero del 2018 están impedidas de hacerlo. Esto es, zonas intangibles, parques naturales y áreas urbanas. El proceso de exploración es un proceso intensivo de capital, como decía y explicaba yo, de altísimo riesgo. No necesariamente el explorar quiere decir que tú vas a pasar a una etapa de producción. Y de hecho, si es que tú tienes un proyecto exploratorio, empiezas con grandes cantidades de terreno para explorar y terminas en una parte muy pequeña para desarrollar un proyecto de explotación. Se habla que con el territorio actualmente concesionado, que no es más del 8% del territorio nacional, se podría llegar a explotar el 0,01% del territorio nacional. Esto evidentemente nos hace notar, primero, el gran potencial geológico que tiene el Ecuador. Chile, el primer productor de cobre del mundo. Sobre Chile está Perú, segundo productor de cobre más grande del mundo. Y sobre Perú está Ecuador. Si tenemos desde Panamá hasta la Patagonia grandes yacimientos de cobre, sin duda la lógica simple nos hace notar que el potencial geológico de Ecuador es un tema que hay que aprovecharlo de buena manera. Enorme. La gran posibilidad de desarrollar y encontrar nuevos proyectos está comprobado en el Ecuador. Existen grandes proyectos que están en una etapa de exploración avanzada, probablemente ya esperando entrar a una etapa de factibilidad. El proyecto Yurimagua, que es de la empresa nacional minera en asocio con Codelco. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Cangrejos de la compañía Lumina Gold, una compañía internacional de muy alto renombre. Y tenemos probablemente el tercer descubrimiento más grande del mundo en el Ecuador, en la provincia de Imbabura. ¿Qué mineral? El proyecto Cascabel. Es un proyecto polimetálico que tiene tanto cobre como oro. Pero ha sido catalogado como que puede ser el tercer descubrimiento más grande del mundo en su historia. Esto sin duda nos hace ver la gran posibilidad que hay en Ecuador de encontrar nuevos yacimientos y que esos yacimientos finalmente generen una economía importante y hagan incrementar el nivel de vida. No nos olvidemos que la Constitución, en su artículo 408, determina que al menos el 51% del beneficio económico de los proyectos mineros debe ir para el Estado. De las regalías que las empresas mineras paguen, al menos el 60% debe ser reinvertido obligatoriamente en las comunidades aledañas de los proyectos mineros. Esto sin duda nos hace ver el gran potencial que existe en el Ecuador, César. Y dime una cosa, ¿cómo ves este tema de la minería ilegal? Si es que no hay una política adecuada, como estamos comentando, eso abre el espacio a la minería ilegal, pues supongo yo, pues Santiago, ¿sí? César, nosotros hemos venido repitiendo una frase de manera permanente, la cual ahora es una frase del señor vicepresidente, que es una frase real. Donde existen minerales, va a existir minería. O lo hacemos de una manera técnica, con alta responsabilidad, con alta permisología, con alto control del Estado, con encadenamiento productivo, con normas de seguridad industrial, con cuidado ambiental, o vamos a pasar a un modelo de minería ilegal, que es lo que ha pasado en Zaruma, que es lo que ha pasado en la provincia de Esmeraldas y en el río Santiago. Y últimamente lo que se ha... Ahora lo que está pasando en el Carchi, y en la zona de Buenos Aires. Eso sin duda es algo que no queremos, es un delito como tal. Existen varios delitos conexos que finalmente van atacando a esta actividad irregular, pero sobre todo los grandes pasivos ambientales que se van generando. La falta de seguridad social, la falta de seguridad industrial y también la falta de compartir esa riqueza que es del Estado ecuatoriano con el propio Estado, es sin duda un tema que debe erradicarse. Pues contaminación, ahí sí los ríos
entran en un problema serio César, de su calidad, quienes hemos etcétera. estado en el sector minero ya varios años, hemos podido ver la depredación ambiental gigantesca que existe, por ejemplo, en Río Santiago, en Esmeraldas, en la zona de Congüime, en Zamora, en la propia Zaruma, ahora en Buenos Aires. Esos son temas que no queremos. No habrá inversión extranjera o capital económico que permita evitar y erradicar ese daño ambiental que se ha venido generando por la explotación ilegal. Gracias, Santiago. Estimados amigos y amigas, ustedes han escuchado a una persona que dirige el gremio del sector minero. Ustedes ven las posibilidades muy importantes que tiene los 3 años próximos el sector minero y el país si es que hubiera una política minera adecuada de largo plazo, que dé seguridad y que estimule al empresario internacional con grandes compañías mineras. El invitado nos ha mencionado Perú, nos ha mencionado Chile. Entonces, amigos, Ecuador requiere salir de esta crisis macroeconómica y hay sectores que si se los atiende adecuadamente, si el gobierno toma decisiones de largo plazo adecuadas, que den confianza, etcétera, etcétera, son sectores que en otro momento pueden hacer resurgir al país de esta crisis macroeconómica que estamos metidos. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros. Volveremos la próxima semana con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.